Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Muy buenas noches tengan todos y todas ustedes. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un programa más de En Voz Alta. En este programa vamos a tocar un tema de gran actualidad para el Estado, para los municipios y para algo que consideramos afecta a toda la ciudadanía, que es el tema del agua y sus repercusiones que ha tenido en estos últimos días. Vamos a ver en estos dos bloques el tema de la ley del agua y cómo se derivó en algunos eventos y manifestaciones que sucedieron en días pasados. Y para ello, bueno, pues como siempre contamos con la presencia de nuestros panelistas, Arturo Marcial y Arturo Maximiliano. Muy buenas noches. Pues sin más preámbulo, entrémosle al tema. En días pasados sucede que hay un bloqueo de una de las avenidas principales aquí en la ciudad, de la avenida 5 de Febrero, uno de los vasos comunicantes más importantes junto con el Bernardo Quintana. Y bueno, pues eso generó comentarios en pro y en contra de la acción que finalmente se tocó y que vamos a profundizar más al rato. Pero yo quisiera preguntarte, Arturo, aquí hay dos temas importantes. Uno es el tema de la manifestación, pero comentábamos que también es importante saber y conocer qué es lo que da origen a esta manifestación y que es una ley recién aprobada en la legislatura del Estado, por cierto, de forma muy rápida, ¿no? Sí, Charlie, efectivamente. Mira, creo que a mí lo primero que me gustaría dejar clarísimo es que creo completamente en que el Estado tiene el monopolio de la fuerza pública. Eso es determinante para tener un Estado en orden, un Estado en paz, un Estado de convivencia, donde por supuesto en el marco del Estado de Derecho pues se respeten las leyes, ¿no? Al ejercer esa fuerza pública, la cual solamente el Estado debe hacerlo, pues debe ser en un contexto del marco de la ley. Pero estoy completamente convencido de que ese debe ser el elemento determinante de cualquier Estado, que es que se tenga el monopolio de la fuerza pública, que es indivisible, que no debe estar en manos de mafias, que no debe estar en manos de, en otros tiempos inclusive de organizaciones que no necesariamente siendo delictivas, lo ejercían de manera ilegal, ¿no? Pensemos en sindicatos, ¿no? Por decir algunos, y no solamente en México, en muchos lugares del mundo, donde grupos van tomando control de alguna forma que le pertenece al Estado, en algunos casos el cobro de impuestos, o sea, y esto en algunos lugares se traslada al uso de la fuerza pública, ¿no? Si las funciones que le corresponden al Estado las tiene que ejercer solamente el Estado, si no vas perdiendo pues esa capacidad y ese elemento fundamental para lo que justamente debe existir el Estado, ¿no? Ahora, efectivamente, yo lo que veo o lo que vi en esta marcha son dos vertientes. Primero, el debate que tiene que ver mucho, creo, con lo que vamos a platicar este programa, sobre si qué pesa más y cómo, y también qué ampara este marco jurídico que tenemos en Querétaro, refiriéndonos precisamente a que se tiene que operar este ejercicio de la fuerza pública con base en el marco jurídico, y entonces es el derecho a manifestarse versus también el derecho a la libre circulación, ¿no? Y dos, el tema quizá un poquito más de fondo político, el causa y efecto, ¿qué fue lo que detonó la marcha? Y si se hubiera la marcha y en un momento dado lo que derivó en un bloqueo, y si se hubiera podido prevenir, y en esto ya habría que analizar en qué contexto se dio esta aprobación de una ley que me parece que en buena medida quizá lo que ha faltado es información. Lo que ha faltado es la claridad de los porqués de la urgencia misma. El elemento que yo les comentaba, no he podido documentar, me encantaría tenerlo documentado. No es tan pobre como manifestó una legisladora que decía que Querétaro era el único lugar que no tenía ley de aguas. Está bien, o sea, el referente en términos de análisis legislativo está bien, pero eso no quiere decir que nada más pongas cualquier texto y le pongas como título ley de agua, sino que tenga un contenido que verdaderamente le dé elementos al orgullo de ya tenemos una ley de aguas, ¿no? Yo creo que por ahí va. Lo que yo he escuchado de algunas gentes que aparentemente conocen sobre el tema
es que había una necesidad de tener una ley especial y por eso realmente la prisa. Se lamenta a veces que el contenido no fuera más amplio. Yo escuchaba a Enrique Urribarren haciendo un análisis muy interesante, un experto en temas de agua, sobre lo que le faltaba a la ley. Ni siquiera criticaba lo que tenía, sino lo que le faltaba para tener un instrumento completo en términos de algo que es importantísimo para los habitantes, que es contar con viabilidad actual y futura sobre el tema del agua, ¿no? Pero lo que he escuchado es que era indispensable tener una ley especial en la materia para poder tener acceso a fondeo federal y que el proyecto de Acueducto 3 está precisamente visualizado también como un proyecto que pudiera financiarse con recursos federales y que por eso había un elemento también de cierta prisa, ¿no? Y por supuesto, bueno, entra el planteamiento también el tema que fue muy cuestionado por ciertos grupos, inclusive en ciertas zonas del Estado, y también por grupos ambientalistas y por otro tipo de expertos que tienen que ver con la parte de algo que ya existía, que es la posibilidad de operar organismos privados para otorgar el servicio, cobrarlo, comercializarlo, y que esto le diera un marco mucho más sólido para que no pudieran ser revertidos, ¿no? Pero no necesariamente que generó lo que ya existía. Esto ya estaba funcionando. Pero quizá haya sido este proceso de socialización que también le debe corresponder a los propios legisladores. No creo que el legislador nada más tiene que salir a votarlos, también tiene que salir con su electorado a decirle qué es lo que va a votar a favor, ¿no? O qué es lo que va a votar en contra. Entonces, sí veo que hay un origen y hay una consecuencia. Y si quieren, pues también le entramos al análisis ya, como nos vaya marcando Charlie, pues del punto específico, ¿no? ¿Qué debe procurar la autoridad, el Estado? Si es el derecho de la manifestación y los comos, o el derecho también a la circulación, y si pueden convivir, que en esa lógica parece ser que no se pudo, ¿no? Parece ser, Arturo, que el debate del tema de la ley de aguas, porque de lo que la acusan, los discursos tienen que ser para que sean transmitidos a la gente cortos. Claro. Me parece que lo que ha transmitido la desintegrada oposición en el Estado o los focos de oposición que hay es que la ley privatiza el agua. Es con lo que se quedó. Dijeron, es una ley privatizadora. Y eso origina que cause desconfianza en las personas, ¿no? Si, oye, entonces ya el agua va a ser privada. Inclusive los propios trabajadores de la CEA tenían esa duda de, oye, pues la CEA se va a vender y entonces lo va a operar un particular, porque había mucho desconocimiento con el tema de la ley. Y al tener desconocimiento, pues genera vacíos de información que se llenan con la poquita información que hay. En este caso, Arturo, la universidad tomó la bandera, el tema de esta ley de agua. Inclusive hubo una marcha previa encabezada por personal de la universidad o participantes de la universidad. ¿Por qué la universidad debió tomar este tema del agua cuando vemos tradicionalmente que la universidad ha tomado temas relacionados con la educación? Mira, yo creo que hay que partir, Carlos y Arturo, que la universidad pública, la Universidad Autónoma de Querétaro, tiene una función social importantísima que no solo la mandata la ley orgánica, sino también tiene que ver con el ejercicio de sus funciones sustantivas, que es extensión, que es formación y desarrollo científico. Y en esta materia, de manera particular en el caso del agua, la universidad cuenta con un cúmulo de expertos, con un cúmulo de conocimiento científico que desde luego estuvieron dispuestos a poner a disposición de las y las legisladores y que pues, desafortunadamente no hubo, digamos, un espacio serio, porque se les llegó a invitar, pero ni siquiera para considerarlos antes de aprobar esta ley, ¿no? Yo creo que en ese sentido la universidad, en una función de coherencia con la responsabilidad social que tiene con los queretanos y con las queretanas, pues tenía que entrarle desde su expertise, desde lo que sabemos, ¿no? Tenemos gente como Raúl Pineda, por ejemplo, experto en cuencas, que tiene muchísimo conocimiento sobre el tema del agua. Tenemos gente como Omar Chávez Alegría, que es nuestro director de obras, que sabe muchísimo en temas de sustentabilidad. Y desde luego, pues nosotros, o el papel de la universidad, pues era, digamos,
era necesario que aportáramos este conocimiento para que tuvieran una verdadera ley de aguas, que todo tiene esta ley, menos de aguas. Le pusieron así el nombre, ¿no? Ya lo explicaba anteriormente Arturo, que hasta dónde llega y varios de los límites que tiene esta ley. Entonces, pues bueno, en ese sentido, pues hay una serie de expresiones al interior de la universidad y debemos decirlo, esa primera manifestación no fue una manifestación, digamos, convocada desde la administración, es una manifestación totalmente orgánica de un grupo de estudiantes, particularmente de un grupo de la Facultad de Ciencias Naturales, que de manera genuina se preocupaban por lo que estaba por aprobarse, por lo que estaba en ciernes para ser publicado. Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que hizo bien nuestra autoridad universitaria en sumarse, algunos universitarios en sumarse, en coherencia con esta parte, Carlos y Arturo. Entonces, yo creo que es ahí precisamente donde empieza a radicar la falla en la instrumentación de la política pública, ¿no? El tema del agua, ahorita poca gente seguramente estará al tanto del tema, pero cuando ya no empiece a salir agua en su casa, cuando ya tengamos problemas como los tienen en Monterrey, nos vamos a volcar todos a las calles. No quiere decir que tengamos que volcarnos ahorita, lo que quiero decir es que es importante que estemos al tanto de lo que está pasando. ¿Qué tanto es mito? ¿Qué tanto es real sobre la privatización o no del agua, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, la universidad pues tiene un papel muy importante. Pues, Carlos, Arturo, tenemos los expertos en la materia. Hay una cosa que decían los expertos, es que ni siquiera sabemos cuánta agua hay disponible y cómo se atreven a proyectar un tema de estructura legal sin saber dónde está el agua, o sea, para cuánto tiempo tenemos agua. O sea, ese diagnóstico está. Hay que meternos a hacer, digamos, proyecciones legales de acuerdo a datos, ¿no? Y esa es la maravilla de la universidad, que la universidad está dotada de las herramientas científicas para hablar sobre cosas que son reales, no sobre discursos y narrativas políticas. Y entonces yo creo que la universidad hizo bien en ese papel. La lectura que le dan las y los gobernantes, la clase política, de verdad raya en lo absurdo, ¿no? Por una parte, la oposición queriendo capitalizar el papel de la universidad, que oigan, la universidad no es oposición, la universidad es universidad. Y por otra parte, el gobierno del Estado pensando que nosotros somos cultivos de la oposición y que somos frente de la oposición. No, o sea, no estamos ni con unos ni con otros, estamos con una función que tiene la universidad. Y lamentablemente, pues claro, se han visto ya, y ahorita lo vamos a ver yo creo más adelante, ciertas señales, ¿no? de ciertos actores políticos por desgastar la figura de la rectora, por ejemplo, por enfatizar que si la universidad tiene deuda pública con el agua, oigan, no confundan a la gente, la universidad no debe el agua. Tenemos una ley, es una ley orgánica que estamos obligados los universitarios y las universidades a acatar esa ley. Y esa ley no la hizo la UAC, la hicieron los diputados locales. Y en esa ley a la UAC se le exenta del pago del agua. Y claro, hay una controversia ahí, un artículo, pues tú eres experto en municipio y es el 115 constitucional, eso tiene que ver con los municipios y tiene que ver con otra situación, no tiene que ver con la universidad. Y es un diferendo que ni siquiera tendría que salir el gobierno del estado a decir, o el vocal de la SEA que debemos el agua. Eso lo tiene que decir una autoridad jurisdiccional, es decir, un juez. Porque nuestra interpretación es esa y el gobierno del estado tendrá otra interpretación. Pero desde luego, digamos, es que es absurdo que la clase política piense que los universitarios nos vamos a quedar callados si es algo que sabemos. Digo, yo de manera particular a lo mejor no conozco la parte técnica del tema del agua, pero tenemos los expertos, los científicos, pues no se van a quedar callados, pues es su conocimiento. Pero claro, pareciera ser que el gobierno del estado espera que tengamos universitarios pues, que agachen la cabeza. No va a pasar. Revisen la historia de la universidad y gran parte de las transformaciones políticas y sociales del estado ha sido encabezado por los universitarios. Y me parece que esto no va a ser la excepción. Y tampoco espere la oposición que les vamos a abonar a su causa. No, la única causa importante para las y los universitarios serán las y los queretanos. Pero fíjate que es algo interesante. Si no hubieran puesto sobre la mesa este tema del agua, no vamos a poder conocer lo que no pasó, pero podemos especular. No sale el tema. Y se queda como estaba en el Código Urbano, con la normatividad que estaba en el Código Urbano. Y luego se genera esta ley que le cambiaron el nombre en el transcurso tenía otro nombre y luego lo hacen ley de aguas, que coincido con la mayoría
es una ley más o menos orgánica de la Comisión Estatal de Aguas, más que una ley que regule una actividad tan importante como es el suministro del agua. Pero es mejor que lo que había en el Código Urbano. O sea, sí se dio un pasito para adelante, a lo mejor no lo que esperaban los queretanos. Yo solamente aporto lo siguiente. Hay varios debates. Uno, si se tiene que hacer una ley que garantice el suministro de agua con otro componente de calidad. Porque ya veíamos en un programa anterior la cantidad de pesos que le destina las personas a la compra de agua potable, que son más o menos como 6,000 pesos al año. O sea, no es una cosa menor lo que gastamos en botellitas de agua y agua embotellada, porque el agua que llega a nuestros hogares pues no tiene la calidad para ser bebible. Cuando en otros países se toma, ¿no? Cuando en otros países se puede tomar del grifo. Entonces decía, bueno, que haya calidad, que haya suficiente agua, pero que también esta sea de calidad. Lo siguiente es, si esta facultad puede ser subordinada o puede ser otorgada a un particular. Es decir, si tiene si es conveniente para los queretanos que esté capital privado metido en el tema del agua. Y ahí sí voy a poner mi aportación. La realidad es que quienes hemos llevado un análisis financiero de varias de las entidades públicas de Querétaro, en particular de la CEA, no tiene la fortaleza financiera para generar la infraestructura que Querétaro necesita para el surtimiento de agua. De hecho, cuando empiezan los sistemas estos privados en el que se les cede a particulares la venta del agua, es por una necesidad de la CEA de dos cosas. Uno, de no absorber la cartera vencida, que es muy grande, de los deudores del agua, y dos, el compromiso futuro inmediato, que en algunos casos es muy inmediato y muy inmediato, de la infraestructura del agua. O sea, drenaje, tubos en general. Y entonces pues fue más financieramente rentable dárselo a un particular, aunque las tarifas suelen empezar a ser diferenciadas, ¿no? Pues si tú empiezas a platicar con la gente que vive en estos condominios, empiezan a sentir que el agua sube por una sencilla razón. Los organismos operadores particulares no pueden absorber lo que la gente debe y entonces terminan cobrándole más a los que sí pagan, ¿no? Entonces, me parece que ahí había un nicho de regulación en esta ley que efectivamente es casi una copia de lo que viene en el código urbano, ¿no? Que sin embargo derivó a que instituciones como la Universidad Autónoma de Querétaro dijera, bueno, pues tuvo que haber un consenso, que hubiera organismos de la sociedad civil diciendo, oye, fue un madruguete. Pero en general, ¿cómo ves la forma en la que se aprobó y cómo debería de haber sido, Arturo? Mira, a mí me hace cuestionar en México, y en este caso, desafortunadamente, no es la excepción, en este caso particular de Querétaro y de esta ley, esta nueva figura de los parlamentos abiertos que en realidad pues son simulación. En México, sí. En México terminan siendo una simulación y tenemos creo que varios casos que lo acreditan muy bien. Es una fachada legitimante o legitimadora, donde por el simple hecho de convocar a un grupo de personas, a un grupo de instituciones, cada uno manifiesta lo que cree, lo que piensa, lo que ha estudiado, lo que ha desarrollado, y finalmente dicen, bueno, para el anecdotario ya opinaron, ya hubo parlamento abierto y vamos a hacer lo que se nos pegue nuestra gana, ¿no? O a los tiempos que nosotros necesitamos, que puede ser en estos casos, en este caso a lo mejor puede tener cierta validez. Yo creo que es mejor el estatus jurídico actual. Se agradece hasta jurídicamente tener una ley especial de aguas, por supuesto, que andar buscando dónde están regadas disposiciones en todas las leyes. Me parece que es jurídicamente muy sano, da mucha certeza, da mucha facilidad, inclusive para los propios usuarios. Hay disposiciones, en alguna medio se engañó con la verdad, pero me parece positivo terminar con los macromedidores, ¿no? Nada más que lo que dicen las letras chiquitas es de aquí para adelante. O sea, la ley no soluciona de aquí para atrás y hay un grave problema de aquí para atrás. Pero a final de cuentas me parece mucho más adecuado contar con esta ley especial. El tema, reitero, es esta aparente como apertura para que expertos opinen y que en realidad pues no termina siendo una ley que pudiera, ¿por qué no?, en esta pues gana, ¿no?, de seguir destacando nacionalmente o auténticamente poder hacerlo, pues tener una ley tipo, ¿no?, que ante una problemática que está presentando fuertemente en algunos lugares de la República,
porque a lo mejor en su momento no hubo las políticas públicas expresadas por expertos que tuviera que ver con el antes, no con el después. Yo lo que veo en la ley es mucho, efectivamente, una especie de ley orgánica que trata más sobre los organismos operadores, tanto los públicos como los privados, y que luego tiene algunas disposiciones que tienen que ver con el cuidado del agua, ¿no? Por parte, entiendo, hasta de particulares, ¿no? Pero bueno, me parece que habrá que enriquecerla, pero sí, al faltar este consenso, al faltar esta comunicación de qué era, por qué, cuál era la conveniencia, ¿por qué no, Charlie? No sé si yo no sé si se llegó a bajar de alguna forma. Sé que es un tema muy complicado de los organismos operadores privados. Bueno, ¿en qué condiciones operarán? ¿O por qué no en un caso radical que ya no deben de existir respetando a los existentes por una cuestión justamente de que no puedes aplicar la ley de manera retroactiva? Yo en particular creo que un organismo operador privado podría efectivamente tener condiciones inclusive más favorables que un organismo público, en muchos sentidos. El problema es que la historia no nos muestra beneficios y nos muestra muchas veces más abusos. Voy a poner un caso que no tiene que ver con el agua, pero que normalmente opera así. Este circuito, creo que es el circuito mexiquense, que fue concesionado a esta empresa española que fue muy controvertida. No se acuerdan el nombre de la empresa, pero ahorita vendrá. Pues la concesión inclusive hace unas limitantes con respecto al costo del peaje, pero al final de la vida de la concesión hacen lo que se les pega a su gana y entonces empiezan a aventar el costo hacia arriba de manera muy disparada con respecto al tope que se les había puesto, bajo unos elementos de mercado, elementos financieros, donde pues, la concesión tenía que ser rentable y entonces pues, se fueron para arriba de manera completamente arbitraria. El tema es que a veces ya no lo puedes controlar. Y para tratar de revertirlo necesitas irte a tribunales, a juicios interminables, donde son batallas de 10, 15 años y que el único que pierde es la sociedad. Creo que ese es el verdadero peligro, ¿no? Cuando la cuota aparentemente la tienes con algún esquema, la tienes topada, la tienes regulada, aparentemente el gobierno tendría el control sobre los organismos privados y en realidad terminas por no tenerlo, sí creo que es en perjuicio de los ciudadanos. Entonces, me parece que un pronunciamiento al respecto en la ley, una definición mucho más clara hubiera sido importante para que las cosas que sí pudieran estar pasando en algunos puntos de Querétaro, pues no sucedan. Sí, pero insisto, yo creo que el tema fundamental para el usuario, para los que nos están escuchando, es, uno, la cuota de lo que va a pagar de agua. Claro. Eso es fundamental. Pero ¿a qué tiene derecho con esa cuota? Yo creo que tiene derecho a dos cosas sencillas, que es que tenga agua y que ésta sea de calidad. Lo que yo no veo, que ojalá sí lo lleven a cabo ahora en esta ley de aguas, que está en un parrafito ahí muy, muy pequeño, pero que es de gran calado, es la extrema supervisión que debe de tener a partir de ahora la SEA sobre los organismos privados para garantizar que el agua que reciban los ciudadanos sea de calidad. Entonces, yo quisiera suponer, o sea, en serio lo anhelo y tengo esperanza de que así sucede, que a partir de la implementación de esta norma, los que tengan servicios particulares de suministro de agua puedan llegar, por ejemplo, la gente de Juriquilla, Cibatá, El Refugio, La Pradera, puedan llegar con su vaso, abrir su llave, servir la llave y tomarse el agua. Y si eso llega a suceder y lo pueden hacer las 24 horas al día, entonces los servicios en manos de particulares habrán dado resultados. Es que, Charlie, perdona la interrupción, pero es bien claro, tan claro como tú lo dices. La única justificación para la privatización de cualquier servicio público son dos: menor precio y mayor calidad. Mayor calidad. No hay de otra. Y me encantaría ver al Estado de Querétaro, a la Comisión Estatal de Aguas, como el gran regulador de que eso se cumpla, como el gran árbitro de que eso se cumpla. Yo no sé si la ley le da ese poder al Estado y a través de la Comisión Estatal de Aguas, que a mí me encantaría verlo así. Y qué pena, ¿no? Que de verdad tengamos una institución que dependa del Estado y que no tenga la capacidad. O sea, de verdad, ¿cuál es lo que invierte la SEA? Digo, tiene que ver con la infraestructura para obtener el líquido, pero en realidad estás hablando de un líquido
que la SEA invierte en infraestructura, pero que no tenga, ahorita me llama la atención lo que decía Carlos, la SEA como tal no tiene finanzas sanas como para soportar el crecimiento de infraestructura. ¿Por qué no las tiene? Pues si lo que, no sé a quién le cobre a la SEA el agua, pues en realidad es un líquido que está ahí, que necesitamos infraestructura, maquinaria, tubería, pero pues en realidad no nos regalan el agua, ¿eh? Y no lo regalan. En algunas zonas a los habitantes pagamos más que otras y digo, con justa razón. Pero entonces, ¿por qué no es funcional una institución como la SEA? Tiene unas finanzas que le permiten ir sobreviviendo, pero si ahorita tuviera que cambiar la infraestructura para no tener, por ejemplo, fugas, pues no da. Ustedes chequen cuando hay obras de empedrados y cuando hay obras de pavimentado que tienen que levantar la calle. Vean nada más la cantidad de fugas que se encuentra. No tengo yo el dato, pero sería un indicador interesante cuánta agua está extrayendo la SEA y los organismos privados y cuánta agua se está cobrando. Pues en un lugar donde hay 0 fugas o 0 pérdidas, pues el agua que extraigo y que le pago de derecho a la Conagua, pues es igual al agua que yo cobro, ¿no? Pues tenemos malos administradores. Y ahí hay una serie de diferencias, casi estoy seguro, que no justifican este tema y que no ha habido las reservas para el cambio de infraestructura. Pero insisto, o sea, para las personas que nos están escuchando, ¿cuál es todo este gran debate, la manifestación, que lo vamos a ver regresando del corte, la ley de agua? Pues tener un mejor servicio a un costo accesible. Ya no digamos, Arturo, que sea menor, ¿no? Pero ¿cuánto estaríamos dispuestos a pagar si te dicen, oye, va a subir un poquito el agua, pero la vas a poder beber? Sí. Entonces dices, bueno, pues entonces ya dejo de comprar garrafones y de gastarme 6,000 en garrafones al año, y lo pago a la SEA, ¿no? Y lo pago a la SEA. Porque ese es el verdadero costo de recibir un servicio que no es de calidad. A mí me llama poderosamente la atención que en esta ley sí lo incluyeron. La posibilidad de que la SEA verifique la calidad del agua de los organismos operadores. Eso me parece muy bueno. Creo que me parece que también debería verificar la suya, pero vamos a suponer si esto es así. Y si es así, me parece que se justifica entrar en el debate de si es prudente que los organismos privados operen los sistemas de agua si logran alcanzar ese nivel, ¿no? Ese nivel, ¿no? de calidad y de servicio. Así es. El siguiente paso en esta ley de agua, la universidad propuso poner sobre la mesa una iniciativa que se va a discutir. ¿Qué sabemos de esa iniciativa? ¿En qué va? ¿Será en próximas fechas? Porque eso me parece que es muy interesante, ¿no? O sea, no solamente decir esa no, sino aquí está esta propuesta, Sí. ¿no? En ese sentido, fíjate, la universidad está realizando esfuerzos enormes por trabajar con diversos colectivos en el Estado, con diversos especialistas, por llevar una propuesta, ¿no? Para tener, digamos, una ley de aguas integral que contemple un diagnóstico certero sobre la situación del agua en Querétaro, porque no lo tienen los diputados. Yo creo que en esta parte la aportación de la universidad será importante con toda la expertise que tiene la gente que se dedica a estos temas y que desde luego en próximas fechas yo creo que se estará haciendo ya de manera tangible. Precisamente en eso estaban en ciertos trabajos cuando pasó lo que pasó ahí en 5 de febrero. Okay. Vamos a tocarlo regresando el corte. No se vayan, quédense con nosotros, regresamos en unos minutos. Regresamos. Continuamos en Voz Alta. Continuamos en su programa En Voz Alta con el tema del día de hoy, que es la ley de agua y sus manifestaciones, y le damos la cordial bienvenida a nuestra panelista Mari. Gracias. Alemán. Y bueno, pues vamos a continuar con este tema. Ya hicimos un análisis pues rápido, somero del tema de la ley de agua y ahora vamos a ver lo de sus manifestaciones. Entendemos que ha habido un par de ellas. Ya hablaba Arturo Marcial de una marcha encabezada legítimamente por jóvenes universitarios, pero se dio otra manifestación en días pasados, en la 5 de febrero, una de las principales arterias de la ciudad, que derivó en lo que algunos medios de comunicación dieron constancia de que fue el uso de la fuerza. Me parecería que fue la primera de este sexenio, por eso parece inclusive un poco más relevante, para retirar a los manifestantes. Inclusive se habla de la detención de 3 de ellos y que ello pues generó todo un debate en la sociedad sobre qué es mayor, ¿no? Si defender el derecho a la libre expresión o defender el derecho a la libre circulación, ¿no? ¿Qué opinas, Mari, de los eventos? Yo creo que no es
no están peleados. No creo que tengamos que decidir qué es más importante, si la libertad de expresión o si la libertad de tránsito. Yo creo que, y así lo establece la Constitución, así lo establecen los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, y nosotros tenemos como mexicanas y como mexicanos garantizado, y debemos de tenerlo garantizado por el Estado, nuestra libertad de manifestar, ¿no? Con plena autonomía nuestro pensamiento, nuestras inconformidades, sí, siempre y cuando no se perjudique a un tercero. O sea, eso es un principio básico de derecho. Al final del día, tu derecho termina en donde empieza el de los demás. Entonces, aquí me parece que una manifestación pacífica, una manifestación que no obstruya aquí, no diría una de las arterias principales, yo creo que es la arteria principal, no solamente de Querétaro, sino de la zona metropolitana de nuestro estado. Y que desde mi punto de vista, el tomar una determinación de esta, por supuesto, y los escuchaba ahorita en el tema anterior, o digamos que como antecedente de esto, deriva de una desesperación, de una frustración, de un tema muy delicado, que eso hay que voltearlo a ver, no hay que minimizarlo. Pero al final el Estado tiene que garantizar el respeto irrestricto a la ley, al Estado de Derecho, y yo creo que obstruir una de las avenidas o la avenida principal en Querétaro sí es causar un daño a terceros. Entonces creo que en ese supuesto sí el Estado tenía que intervenir, yo así lo veo. Yo veo que al final pues no es un tema de decisión, es decir, tú te puedes manifestar, sí, ve y manifiéstate en un punto en el que no perjudiques, y ejerce tu derecho de libertad, pero no transgredas el derecho de los demás, porque el impacto social, económico que tiene el cerrar 5 de febrero es gigantesco para miles de personas. Entonces, yo sí creo que en Querétaro tenemos que ser sumamente cuidadosos de no convertirnos en estados fallidos, en estados que han perdido absolutamente el control del Estado de Derecho y de la aplicación de la ley. Arturo, lo que se conoce de esta marcha es, o lo que se ha hecho público, es que participaron integrantes del EZLN, no aquel ejército, sino su representación en Querétaro, que estos mismos participantes venían ya de hacer una marcha parecida en la Conagua y en la Ciudad de México, prácticamente son los mismos, que aparentemente los organismos de seguridad del Estado agotaron el protocolo de acercamiento, de invitar al diálogo, de establecer una mesa, y aparentemente hubo negativa. Y que, bueno, pues la única salida que se quedó fue la remoción. Entonces, siempre queda la duda en el colectivo si fue realmente una marcha con la intención de protestar contra el agua. Yo no dudo que haya habido personas que hayan intervenido en esta marcha con un interés pues, ciudadano y legítimo, pero finalmente organizado con otro interés, que era finalmente tomarla 5 de febrero y ocasionar lo que finalmente sucedió. ¿Tú qué percibes de esa acción? A ver, yo quisiera hacer el análisis en 2 dimensiones. Primero, la dimensión, digamos, que se trata de imponer con una narrativa como la que acabas de esgrimir, haya ido quien haya ido a la marcha. Me parece que la marcha y en este caso la manifestación es una expresión genuina de cualquier ciudadano, pertenezca al colectivo que pertenezca. Así vive en la Ciudad de México, porque decían, ¿no?, que vienen de la Ciudad de México. A ver, lo que no dijeron es que son originarios de Amealco y que trabajan en la Ciudad de México y viven por eso en la Ciudad de México. Eso no les demerita como ciudadanos. La Constitución política de los Estados Unidos mexicanos es la Constitución política para todos los mexicanos. Y esta tiene la garantía de libertad de tránsito, efectivamente, y de libertad de expresión. Entonces, Charlie, la narrativa de que detrás de esta expresión hay intereses de los zapatistas, de los de Morena, de los de Juan Pérez para deslegitimar al gobierno y generar un caos. A ver, serenémonos. Yo creo que efectivamente todos los movimientos políticos pues, son expresiones políticas. O sea, yo creo que lo que hay que ver de fondo,
¿cuál fue el papel del Estado, de las autoridades? Y también cómo buscar ya en la otra dimensión del análisis, la parte técnica jurídica, conciliar estos derechos. Me parece que en la parte del Estado, vayamos por pasos, en la parte del Estado, de las autoridades, a ver, decían no, que se agotaron los esfuerzos. Yo creo que tú eres muy correcto y ustedes son políticos los tres y son muy correctos. Yo soy académico y me doy la licencia de que eso no fue un retiro. Sí, madrearon gente, o sea, le pegaron a gente por parte de... A ver, la gente se defendió. Yo es lo que percibí en los videos que tengo. Yo también vi otras cosas. Sí, no, está bien. Diría López Obrador, tengo otros datos, María. Pero a ver, pero seamos honestos. O sea, efectivamente, yo sí vi jalones. Y lo que sí está súper claro es que una persona de la tercera edad, un policía le da un moquetazo y lo tira. O sea, y de verdad. Y yo entiendo, María, que tengamos que tener orden, que tengamos que tener garantizado el tránsito. Pero ahorita, en esta primera parte, me gustaría decir, a ver, cuando los tres son políticos, cuando uno está en el gobierno, la responsabilidad principal del cabildeo, la responsabilidad principal de concertar, ¿de quién es? ¿De la autoridad o del ciudadano? Si pensamos que es del ciudadano, estamos mal. Porque cuando a uno lo eligen como representante popular, lo eligen para que tengas una función como esta, ¿no? De conciliar, de buscar gobernar. Y gobernar no significa madrear. Y de verdad lo digo con todas sus letras. Me parece que esta narrativa fincada y muy respetuoso de lo que puedan opinar ustedes del Estado de Derecho. O sea, es cierto, pues para eso se creó el Estado, porque la naturaleza humana necesitaba una institución supra individual que regulara la conducta humana. Exacto, lo entiendo. Pero yo creo que ya estamos a años luz, a siglos, donde el papel del Estado tiene un límite. Y ese límite tiene que ver con la dignidad de las personas, el respeto a la integridad. El Estado está para cuidarme, no para golpearme. Y sí, me va a decir, y lo dijo Arturo al principio, el único facultado para el uso legítimo de la fuerza del Estado, correcto. Pero esa fuerza se tiene que aplicar cuando se ponga en peligro la integridad de otros. Y perdónenme, y ahora nos brincamos al análisis técnico-jurídico. El análisis técnico-jurídico donde vamos a buscar cómo empatar esas garantías que la Constitución a usted y a mí nos dicen. A ver, usted puede transitar en todo el país. Tiene una disposición constitucional, o sea, la máxima expresión legal de este país nos dice, usted es libre de transitar por todo el país, ¿no? Y también le dice, usted es libre de manifestarse y asociarse. La Corte nos puede dar un poco de luz. Ustedes, no sé, creo que tenemos 2 abogados, un contador. La Corte hace no mucho, recuerdo, que resolvió respecto de una controversia que alguien se amparó por el hoy no circula, diciendo que el hoy no circula le privaba de su libertad de tránsito, ¿no? Y la Corte dijo, a ver, la libertad de tránsito es de las personas. Y yo no vi que las personas no pudieran caminar por ahí, ¿eh? O sea, digo, es un extremo, ya sé, pero ahí a nadie se le prohibió que transitara por 5 de febrero. Eso es en una primera. ¿En qué condiciones? ¿De peligro? ¿Poniendo en riesgo su vida? María, ¿tú viste armas por parte de los militantes? ¿Una avenida que es vehicular? Que está diseñada para los vehículos. Perdóname, no para el peatón. pero no estaban circulando los vehículos. Precisamente es de lo que se están quejando. Que no circulaban los vehículos. Pero estás poniendo en peligro la vida. No te interrumpo, perdón. No, está bien. Pues de eso se trata, María. Pongámosle un poquito de picante al programa. A ver. Ahí había vehículos. O sea, a nadie se le puso... De parte de los manifestantes, al menos, yo no vi que los manifestantes llevaran ni armas, ni molotov, nada que pusiera en riesgo la vida de alguien. Y entonces... Palos, sí. ¿Perdón? Hay una señora con palos pegándole a la policía. Le estaban pegando a uno de sus hijos y que se lo iban a llevar, ¿no? Entonces, y también lo que sí vi, policías agarrando a moquetazos a gente, a mujeres incluso. Entonces digo, a ver, la verdad es que yo creo que habría que ver el análisis técnico jurídico. Les digo, yo no soy especialista, yo supongo que la Defensoría de los Derechos Humanos tendrá que emitir alguna recomendación o no al respecto, si hubo o no. En mi juicio, digo muy modestamente, desde mi trinchera como comunicólogo y politólogo, yo creo que sí hubo un exceso en el uso de la fuerza. A ver, ¿qué les costaba? Y a mí incluso yo hice un comentario en Facebook que me costó críticas, ¿no? Dije, encapsular, no es que yo diga que la gente se tenga que aislar ahí en una forma de cápsula, sino me refería en el sentido de que
podríamos garantizar la libertad de manifestarse sin necesidad de golpearlos. O sea, ¿para qué golpearlos? ¿Para qué detenerlos incluso? Y creo que fue un error político. Les dieron más elementos a la gente para, pues ahora sí que reafirmar lo que algunos pensamos, que hay poca tolerancia. O sea, de verdad, yo entiendo, o sea, yo también estoy en el otro lado, digo, pues sí, si había una emergencia con una ambulancia, híjole, o sea, sí lo entiendo, pero la forma en la cual hubo, digamos, una apertura de la avenida me parece que no fue la adecuada. ¿Por qué? Porque inclusive hay videos, y también lo digo, hay universitarios, compañeros míos de la Facultad de Ciencias Políticas que me dijeron, o sea, ya se estaban quitando, llegaron los granaderos y órale. O sea, entonces creo que eso que no fue lo correcto. Yo no lo veo correcto. Es difícil, totalmente. Yo sé que esta narrativa del Estado de Derecho es muy importante, sí, pero aún en Estado de Derecho, y si nos vamos al extremo de la interpretación del derecho, ahí no hubo, digamos, la imposibilidad de garantizar la libertad de tránsito a alguien. Sé que es ridículo, María, me vas a decir, Arturo, ¿de verdad? Sí, ya lo sé. Pero ahí, en estricto sentido legal, la gente podía caminar. O sea, digámoslo así. Entonces, yo creo que habría que hacer el análisis y yo me quedaría con esta parte. En una sociedad democrática y teniendo una clase política democrática, unos actores políticos democráticos, lo que se busca siempre es el diálogo, la concertación. Todos sabemos cómo funciona la política y se tiene que agotar. 40 minutos, no lo sé si fue suficiente para agotar. Golpes, tampoco lo sé. Llevar camionetas estilo militar que eran de la policía, no eran, pero parecían ellos. O sea, fue una parnafrenaria aquello. Pues, si no estamos en los 70s, ¿qué les pasa? México ya avanzó bastante. O sea, de verdad, lo malo es que creo que a alguna gente, pues se le hace fácil, ¿no? Decir, o sea, no, el Estado de Derecho, y claro, como gozan de un bono político electoral donde la queretanidad está acostumbrada a que no haya marchas y que, a ver, pues sí, pero si eso es ahorita, imagínense después. Yo, y no quisiera abonar porque si no, me sigo con el micrófono, discúlpenme. Oh, yo tengo una curiosidad, pues, desde luego yo no soy abogado, pero hace tiempo aprobaron una ley federal del uso de la fuerza. Pero es federal, o sea, aplica para las fuerzas federales. Traté de encajar los conceptos de la ley federal al acto, y parecería ser, desde mi punto de vista, que los protocolos que se tomaron cumplen con lo que dice la Ley Federal de Uso de Fuerza. ¿Sí? Una ley que está... No sueño, ni siquiera aspiro a que en Querétaro haya una ley estatal de uso de la fuerza. Yo creo que en el momento en que se ponga en la legislatura del Estado, pues todo el mundo va a pensar que se va a legitimar. Ahora sí, esa sí sería la ley, claro, la ley Garrote. Pero siempre me va a quedar la duda. Yo recuerdo en Querétaro el 97. Me parece que pues, tú ya estabas ahí, ¿no? Ya en 1997, participando en política. Cuando Querétaro realmente fue un caos de toma de calles. En época electoral, recuerden la parálisis de los maestros, recuerden los ambulantes, el centro tomado, las escuelas sin funcionamiento, en la elección de Fernando Ortiz Arana. Curiosamente, 3 meses antes de la jornada electoral. Pero fue todo un fenómeno que fue germinando años atrás, con el crecimiento sobre todo de algo que ya ni sabemos de su existencia, en ese sentido que fue el ambulantaje. Pero fue todo un efecto que fue germinando de cierta forma hasta que se volvió un tema que inclinó, vamos a ponerlo así, o favoreció, o pudo influir en un tema electoral, ¿no? Entonces, Arturo, ya prácticamente para cerrar, ¿tu opinión fue una buena decisión, una mala decisión? ¿Pudo haberse resuelto de forma diferente? Yo lo digo rápidamente, me remito al relajo que puse al principio. Preventivamente creo que, ojo, con los temas que pueden derivar en este tipo de situaciones. No hoy, siempre, creo que siempre ha habido necesidad de hacer esa prospectiva política. Una decisión que yo cuestiono no es de esta administración, es de la pasada, y finalmente la cuestiono quizá con la ignorancia de cómo la tomaron, pero la Secretaría de Gobierno hoy ya no lleva el vínculo con el Poder Legislativo, al menos no de manera oficial o no de manera dentro del marco jurídico. Me parece que la Secretaría de Gobierno debería tener todavía ese vínculo directo, institucional. No digo que no lo pueda tener informalmente, pero
no haber sacado esa atribución, porque me parece que es un tema muy importante en términos de gobernabilidad y hacer prospectiva política. Ojalá que se pudiera reconsiderar ese tema. General, tocayo, general, a mí no me gustan los gobiernos de dejar hacer, dejar pasar. Yo creo que el gobierno tiene que ejercer su fuerza como Estado para procurar justamente el bienestar de la sociedad en general, dentro del marco jurídico, respetando el marco jurídico. A los queretanos no estamos acostumbrados, no nos gusta este tipo de situaciones que sí me parece también invaden derechos de particulares, pero no solamente llegar al tiempo a trabajar. Ayer yo supe de una persona cercana, inclusive querida, que no llegó al hospital, no logró llegar al hospital, o sea, falleció. No me refiero en ese evento, pero es real que una persona en una emergencia puede debatirse entre la vida y la muerte simplemente porque no tengas acceso a una vialidad, ¿no? En el caso particular del asunto 5 de febrero, yo veo ahí un tema. Los protocolos, coincido con que aparentemente se siguieron. Leí una declaración también la presidenta del tribunal que coincidía con este tema. Solo me parece que un par de personas se les salieron del huacal. Esos descontones que efectivamente dice mi tocayo, yo no creo que sean parte del protocolo. La verdad, entonces sí, aislar esos actos completamente violatorios de cualquier tipo de cualquier esquema, y particularmente los derechos de los ciudadanos en general, porque un policía no te puede descontar a la mala por detrás y además en una situación de una persona de la tercera edad. Entonces yo creo que quitando estas situaciones, parece ser que se siguió protocolo, pero sí hay cuestiones que deben ser, creo yo, sancionadas. Dijo el gobernador que los policías se la rifaban todos los días, y creo que tienen razón. No, creo que no son los tiempos para ponerte en contra de quien trata de hacerse respetar como autoridad. Solamente yo señalaría que si hubo quienes, si los tienen identificados, si hay pruebas para hacerlo, sí se sancione, porque esas personas no siguieron protocolo. Ya nada más, digamos que el detalle político, no sé si lo notaron, ahora sí resguardaron la figura del gobernador. O sea, creo que ya quedó claro que no puede estarse exponiendo. No. Por ese bono que hablaba Arturo, del bono que les representó una votación de más del 50%, ya lo resguardaron, ya salió el área de gobernabilidad a dar seguimiento, no salió el área de seguridad, también me parece que eso es algo interesante, pero también ya para el análisis, es la segunda ocasión que les pasa así, de esta forma, porque me parece desde afuera no hay un filtro cuando algo se manda a la legislatura. Y otra cosa para el análisis, lo que sí es un mensaje clarísimo es que Querétaro está pareciendo una olla express. O sea, desde el acontecimiento del estadio y para acá, todas las semanas tenemos un hecho, que van a decir hecho aislado, ¿verdad? Porque les gusta la narrativa, diría Artur, pero un hecho que manifiesta violencia, que manifiesta, hay una presión social, una tensión social, valdría la pena dedicarle el análisis en otra ocasión. Es cierto, Pero la verdad es que, o sea, sí parece que está así el Estado, ¿no? A punto de estallar. Sí. Bueno, hechos violentos, ¿no? Desde luego el más sentido pésamo a la familia González Rivas, que también fue sujeta de un acto violento que se dio a conocer el día de hoy. Coincido con Mari, ha habido eventos violentos de forma cada vez más acelerada, ¿no? O de impacto nacional de otro tipo, por ejemplo, el tema del avión, ¿no? Que finalmente, han pasado, como dice María, ha habido sucesos, ¿no? No nos liberamos como de una serie de sucesos que bueno, es un tema de análisis, ¿no? Y estando acostumbrados a que aquí no pasaba, ¿no? Que no pasaba nada, pues como que de repente sí te mete una sacudida y empieza a generar psicosis o caos social, creo. Sí, así es. Bueno, pues muchas gracias por el favor de su atención. No se pierdan el siguiente programa, el siguiente miércoles en Voz Alta, porque aquí, bueno, tratamos de tocar temas de actualidad que seguramente será de su interés. Que pasen buena noche. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Esto fue En Voz Alta.